¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido maestro? Contento de estar en su programa. Siempre es un placer, maestro. Oiga, vamos a hablar de una época que creo que es, voy a llamarle apasionante cuando uno la estudia, abracadabrante en todo lo que sucedió, pero sobre todo inusual porque es un gran movimiento de carácter social, político, ético y un gran movimiento cultural, ¿sí? Aquí hay un problema económico, un problema brutal que es la época del 19 en Alemania después de la guerra y brinca un elemento cultural. Estoy hablando de lo que le llamaron la República de Weimar, o sea, Baviera, Weimar, que se instituye en 1919 después de la derrota y todo lo que sucede, el proceso de humillación que viven los alemanes de una manera brutal, porque creo que eso fue lo que germinó la Segunda Guerra Mundial, este proceso de humillación al pueblo alemán, no al gobierno alemán. Y en ese sentido, bueno, el papel de Woodrow Wilson, todo eso, pero qué interesante capítulo de la historia, ¿no? Sí, después, la República de Weimar, profesor, el latido está en el arte. Y como usted bien lo señala, difícilmente se puede encontrar en la historia en una época tan corta, son 14, 15 años. Del 19 al 33. Desde la caída del imperio hasta el ascenso del nacionalsocialismo. Quizá el Renacimiento italiano, sí, en un periodo mucho más largo. Pero fue mucho Usted más habla largo. Siglo de oro, pero la producción cultural, la ruptura de paradigmas y la aportación a la filosofía, a la ciencia, a las letras en 14 años, impresionante, pero trajo aparejado, o no sé si aparejado o en paralelo, no sé si sea su producto, el fervor nacionalista, el desprecio por la democracia, no obstante que fue un experimento democrático maravilloso, que condujo al nacionalsocialismo, que condujo al nazismo, a la autodestrucción absoluta. Lo llevó. Maestro, hablando de arte, si alguien quiere de alguna manera tratar de entender qué sucedía, está un ejemplo de Bergman, El huevo de la serpiente, la película de Bergman, que está diciendo lo que va a acontecer, todo este nacer. Yo pienso igual que usted, nada más que pienso que el movimiento político trajo como paralelo el movimiento cultural. ¿Sí? No es lo cultural con lo político, sino lo político estremeció a esa zona. Maestro, llega el 19, se funda esta República de Weimar, empiezan una gran problema, la renuncia de, creo que era Guillermo II. El Kaiser. El Kaiser, empieza la renuncia de Guillermo II y ahí empiezan efervescencias peculiares, maestro. La introducción de los movimientos de izquierda, el sentido de la palabra socialismo, de esta idea socialista muy romántica de que van a salvar al mundo, maestro, cuando lo que están labrando es un sistema totalitario que se está expandiendo hacia Alemania. Y producto de todo este proceso de enrojecimiento de las ideas es cuando empiezan a nacer los conflictos y empiezan a nacer las personas que están queriendo poner un alto a lo que va a suceder. ¿Sí? Sí, yo pondría primero cuál es el piso de lo que estamos hablando. La República de Weimar padece el acuerdo o los tratados de Versalles. De Versalles. Viene la humillación de Alemania después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial que engendra la Segunda. Primero es un reparto del mundo totalmente arbitrario, absurdo. Los problemas que tiene hoy una parte del mundo, sobre todo en Oriente, es parte de esa, de esa barbaridad que cometió Inglaterra en el reparto del mundo después de expulsar al Imperio Otomano del este de Asia. Hicieron un país de los kurdos, hicieron un país de los sunitas, hicieron un los chiitas, de todo esto. Chiitas, sí. Es decir, y arbitrariamente todo lo que hicieron
en Palestina o en la Transjordania o como usted le quiera llamar. Entonces, sí, y a Alemania le imponen unos pagos de guerra y los sumen en una crisis económica brutal. Es una humillación al pueblo alemán, Sí. no al gobierno alemán, maestro. Sí, ese es el piso en que surge todo este movimiento. Se lo preguntaba yo, profesor, porque este florecimiento maravilloso de las artes, de la ciencia, en 14 años, Fue genial, maestro, perdón. implica una gran ruptura. Todo esto, el dadaísmo, el ruptura... Primero el expresionismo alemán, sí, que es el que empieza a germinar toda esta serie de cosas donde la realidad se ve transformada Sí. por la forma en que tu mundo interno se exacerba, maestro. sí, el surrealismo. De ahí nace el surrealismo, el cubismo. Exactamente. A ver, y mi pregunta es provocadora, pues yo sé que usted sabe y mucho de arte, de teatro. Usted es un hombre de teatro. Primero, que me explique, a ver, Bertolt Brecht con el teatro épico fundamentalmente. Luego, todos estos sentimientos llevados al arte, tanto a la literatura como a las tablas, al teatro, de lo que señalaba usted al principio, el parricidio, el comunismo, el nazismo, todo tiene que ser extremadamente tensión, de altísima tensión. No hay términos medios. No hay términos en el arte medios. se rompen las formas y se rompen las normas. De ahí, primero, háblenos de Brecht. Mire, maestro, yo quisiera decir una cosa. Una cosa es un gran pensador artístico que ve lo político como abrevadero del proceso de la creación en una revisión social. Reviso socialmente, me doy cuenta de lo que sucede y saco productos creativos y saco grandes creaciones a partir de estrujar y de entender el concepto de la realidad. Otra cosa son los autores que quieren mandar mensajes con sus obras. A ver, ahí sí recuerdo lo que decía Nabokov, para mensajes están los carteros, nosotros no necesitamos estar en ese, porque entonces en ese momento se achata la literatura. Lo mismo que decía Pasternak, me molestan los franceses con su compromiso intelectual con las cosas que hace que todo sea frívolo y mediocre y hablador, decía Boris Pasternak. Brecht sale con este espíritu muy alemán de enfrentamiento, de decir, no hay una respuesta única para las cosas. El romanticismo te dice que a cada cosa hay 4 respuestas y la respuesta será lo que tú necesites. Bertolt Brecht se da cuenta de que tiene que establecer y tiene que romper, hacer una ruptura con el realismo, porque el realismo le va a quedar de alguna manera como un corsé para el trabajo imaginativo de lo que significa la visión de futuros disponibles y la decadencia que necesita presentar otra forma realística. Y él maneja una técnica que le llama la técnica del distanciamiento, que luego lo manejan otras personas como Eugenio Barba en Italia, otros que no lo han manejado o no lo han entendido. Pero el distanciamiento significa romper las reglas del acercamiento realista para entrar en un proceso de distancia. Recuerde que el distanciamiento no es alejarte de las cosas, es cambiar de punto de vista, es una visión paraléjica. La paraleja es muévete 15 pasos y vas a ver un punto de vista completamente diferente. Y ahí entra el poderío dramatúrgico de Brecht en los puntos de vista. Brecht, en ese sentido, ponerlo es muy difícil, por eso los alemanes son tan buenos poniendo a Brecht, ¿sí? Y Brecht, si lo quiere poner un director malo, se lo come. Molière es más benigno porque Molière es tan grande que aguanta hasta un director malo, maestro. Pero, ¿sí? Pero Brecht es el gran prodigio y se meten a las expresiones del cabaret, del populus y del teatro culto. Profesor, ahí voy. Esta ruptura con la realidad, la ruptura con los convencionalismos en el arte no lleva también, y además exacerbar en el teatro, en la literatura, las extremas tensiones sociales, políticas, no es lo que lleva al desprecio de la normalidad. Maestro,
porque después viene la ruptura con la democracia, los ciegos se van tras un loco, como diría el Rey Lear. Exactamente, maestro. Sí, a eso voy. No estoy juzgando, no le echo la culpa al arte de ninguna manera, pero no hay ahí un elemento para pensar esa ruptura con los convencionalismos tan drástica que hubo en Weimar, en el arte, ¿no llevó también a un desprecio por la normalidad democrática? El sentido es, la realidad no es para plasmarla, la realidad es para interpretarla. No interpretes la vida, porque la vida tiene cortedad. No te pongas a trabajar sobre la existencia, porque la existencia es el corsé de la imaginación. Para poder salir del corsé de la imaginación, que es el existir, que es una mala broma, maestro. Sí. ¿Sí? Entonces cada ser humano inventa una realidad y en ese proceso de realidad se hacen interpretaciones de la realidad que son mucho más válidas que la existencia misma. Lo que no contaban los alemanes era la aparición de la serpiente, el huevo, Goering, todos estos que empezaron a trabajar, porque Goering creo que fue presidente de algo, y la aparición del gran merolico lleno de potencia, que solamente establecía la necesidad de la reivindicación en contra de la humillación y recuperemos la grandeza alemana, ¿sí? Si la palabra le suena familiar, y eso es lo que sigue siendo como el contrapunto. El arte se vuelve contrapunto que hace el movimiento socialista tratar de apagar el impulso artístico, maestro. Sí, veo puntos comunicantes que me preocupan, me inquietan, y creo que no solo a mí, sino al mundo en general, que es la realidad actual. Eso es, maestro. Es la realidad actual. El desdén por la normalidad, la exacerbación, la radicalización de la política, la polarización y el descontento con todo lo que nos hace vivir de manera normal. Aquí recuerdo algo que lo dijo Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. Dice, un invierno de descontento global está en el horizonte. Profesor, a la más mínima crisis económica, esto va a repetir. A repetir. Weimar. Y maestro, pues se queda corto el tiempo para tan apasionante tema, porque Sí. nos queda ver muchísimo más, pero espero que lo podamos tocar en lo siguiente. Y ¿sí? para escucharlo sobre desglosar un poco más el arte en la República de Weimar. Muy Usted. bien, mi querido maestro. Le agradezco. Gracias. Y bueno, solamente diremos, el arte es un revulsivo. El arte y la belleza o son terribles o no son. Eso es la base de todo. No podemos callar al arte, que es la parte sonora y racional, muchas veces, de nuestra política. Y nos veremos el próximo sábado, aquí en Punto de Fuga, un espacio de conversación con el maestro Pablo Iriarte.